Me molesta que todo el discurso acerca del tema de Venezuela está siendo utilizado como bandera por la ultraderecha mundial. ¿Qué pasa con la socialdemocracia? ¿Por qué ser tan tibia? ¿Tibia? A ver, ya las elecciones anteriores no reconoció a Guaidó, no reconoció el triunfo de Maduro. En estas no solo no reconoció el triunfo de Maduro, sino que le dio asilo a Edmundo y a muchísimos venezolanos que ahora están en contra del socialismo español. Es rarísimo. Que lo conté en el video de Venezuela. Échale un ojo al video de Venezuela. La socialdemocracia siempre se opuso a la dictadura de Chávez. Ojo, cuando Chávez ganaba elecciones no puedes meterte con él. La legitimidad democrática estaba allí, te guste o no, estés ideológicamente a favor o no, que es lo mismo que pasa con Trump. No puedo reclamar su falta de legitimidad democrática, porque ganó las elecciones con las reglas de su país. Pero en cuanto la legitimidad democrática del régimen venezolano desapareció, la socialdemocracia, la internacional socialista, el grupo de socialistas y demócratas en el Europarlamento y todos los partidos socialdemócratas del mundo se pusieron en contra de la dictadura. La socialdemocracia venezolana ha puesto víctimas. Uno de sus líderes fue asesinado todavía hace poco, en la cárcel, por Maduro. O sea, la gente, ¿de dónde sacas que es tibia? Si se ha enfrentado, como no han querido hacerlo muchos otros, a la dictadura venezolana. Es como cuando la derecha dice que solo ellos pusieron muertos con ETA, ¿no? Es alucinante. No sé de dónde sacas eso, Luis, pero ve mi video sobre Venezuela y infórmate un poco. Porque eso de que la socialdemocracia es tibia es un cuento de los comunistas, es para decirlo pronto. Oír a alguien que da esperanza de que la izquierda puede ser democrática. Es que, de verdad, dejen de creerse las historias de Pablo Iglesias. No soy yo el que da la esperanza de que la izquierda sea democrática. Es la izquierda democrática, es la Internacional Socialista y los 130 partidos que participan en la Internacional Socialista y que son como yo, y que piensan como yo y que tienen los mismos principios que yo, democráticos, antiimperialistas, antidictadores, libertarios de verdad, en favor de la libertad y los derechos. Mientras la derecha quiere que puedas tener derechos, que puedas tener libertad sin derechos, sí, somos libertarios, somos liberales, la libertad, defendemos la libertad, los derechos no. La gente no tiene derechos, más que derecho a explotar a los otros, que es lo que dice la derecha, Laje, Rayo y toda esta banda. O la izquierda que quiere que tengas todos los derechos del mundo y mientras no tengas ninguna libertad. Nosotros defendemos los derechos y la libertad. Todos los partidos, que somos 130 partidos en todo el mundo, que tenemos más militantes que la izquierda marxista, pero que nadie nos conoce. Es la misma tragedia de este canal, ¿eh? Y nos odian todos precisamente porque ponemos en evidencia su barbarie. Pero no soy yo. Yo pertenezco a una agrupación socialista aquí en Gijón, donde somos 300, 400 más personas que trabajamos todos y creemos en nuestros principios y los promovemos. Y somos parte de un partido, de una federación socialista asturiana, que en todos los pueblos, por pequeños que sean, tiene una agrupación socialista. Y esa federación, junto con todas las federaciones de España, forma el Partido Socialista Obrero Español. Y ese partido, junto con todos los demás partidos socialistas y laboristas, forma la Internacional Socialista. Somos muchísimos más que los podemeros y que los comunistas. Afortunadamente no soy yo, ¿eh?